Hoy, desde esta Iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, sede también de la Sexta Vicaría, platicaremos en este recinto con Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo titular de la Sexta Vicaría en la Arquidiócesis de México. Hablaremos sobre el Encuentro Mundial de las Familias a celebrarse en México en enero de 2009. Hablaremos sobre el Tríduo Pascual, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Y además, como siempre, le entregaremos notas que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y le daremos a conocer el programa del año paulino. Todo esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Acompáñenme. En efecto, ese es el tema de hoy, así que le sugiero que se quede con nosotros, pues se pondrá verdaderamente el pulso de la fe hoy interesante. Platicaremos con un obispo aquí en su casa, nos recibirá aquí en este recinto de arquitectura magnífica, como usted se puede dar cuenta. Empecemos con algo de información vaticana. Le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. El largo proceso hacia el reconocimiento público de la santidad de una persona no puede siquiera comenzar si no es la misma comunidad cristiana la que lo pide. Es uno de los puntos más significativos de la nueva instrucción de la Congregación para las Causas de los Santos. En ella se afirma que la verificación seria y severa de la fama de santidad o de martirio por un número consistente de fieles es un requisito absolutamente necesario para iniciar el proceso. Eso significa que no se puede llegar a ser proclamado beato o santo porque uno está recomendado o gracias a una persona influyente, sino únicamente si el pueblo creyente está convencido de encontrarse ante un ejemplo excepcional de testigo de la fe, al que se dirige espontáneamente como intercesor, como ayuda para llegar a Dios. En suma, la Iglesia cree que el Espíritu Santo está presente y habla en el pueblo de Dios. Le da una sensibilidad especial capaz de reconocer la presencia de la santidad auténtica, de su fascinación y de su importancia para la vida cristiana. Esto es tan importante que la Iglesia Universal tiene que tener en Roma un dicasterio y leyes precisas para dialogar en este sentido de la presencia de la santidad de los fieles y escrutar si Dios quiere confirmar la presencia de esta santidad con signos ciertos. Estos son los milagros, para llegar con plena seguridad a la eventual proclamación pública de la santidad de un miembro de la Iglesia. El beato o santo canonizado es solo la punta del iceberg de la realidad de la vida cristiana vivida en la coherencia de la caridad. La santidad es esencial para la Iglesia, la doctrina es fundamental, el buen ordenamiento de la comunidad también, pero la santidad es la plenitud de la vida cristiana vivida en relación con Dios y todo lo demás es para la verdadera gloria de Dios. Y esa es la prueba más eficaz de la credibilidad de la Iglesia. Como le gusta decir a Benedicto XVI, Dios no viene solo a encontrarse con nosotros, viene en compañía, junto a María y a los santos. Roguemos para que la Iglesia sea siempre de verdad Madre de Santos. Pues así nos lo ha explicado el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, también director del Centro Televisivo Vaticano y de la Radio Vaticana. Pero para profundizar en esta nota, es decir, en las modificaciones a las normas para los procesos de beatificación, le entrego la siguiente nota, que pues buena cuenta da de ello, mire. Un documento destinado a los obispos diocesanos y sus colaboradores para que sepan instruir mejor la primera fase de un proceso de beatificación, la local, aplicado con rigor las normas vigentes. Esta es la nueva instrucción Sanctorum Mater de la Congregación de las Causas de los Santos que presentó en la Sala de Prensa Vaticana el prefecto del dicasterio, el cardenal José Saraiva Martins. No se trata de una nueva ley más rigurosa, sino de un cumplimiento más riguroso de leyes que ya existen. Y este documento tiene que servir precisamente para eso, para que los obispos de las diócesis o de las eparquías observen mejor, con mayor precisión y realicen de una manera más exacta las normas en vigor. Normas que fijó Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Divinae Perfectionis Magister y que explicó el cardenal Saraiva, no siempre las diócesis han comprendido de la mejor manera. Existe ahora un vademecum completo y sistemático con todos los pasos que hay que realizar desde el principio de la instrucción hasta el envío de las actas a la Congregación de las Causas de los Santos.
El obispo no puede, aunque quiera, iniciar una causa de beatificación si no existe esa fama sanctitatis en el seno de la comunidad eclesial a la que pertenece el candidato al altar. En el fondo es la misma comunidad de laicos la que da el primer paso en un proceso de beatificación, ya que prácticamente son ellos los que tienen que decir al obispo: esta persona era santa para nosotros, esta es la fama sanctitatis. Una fama, precisó el prefecto, que tiene que ser espontánea y no conseguirse artificiosamente. La Congregación de las Causas de los Santos presentó también a los periodistas las estadísticas de las beatificaciones y canonizaciones del pontificado de Benedicto XVI. En menos de 3 años, los santos y beatos han sido 57, casi una tercera parte de los registrados en los 27 años de pontificado de Juan Pablo II. Después, hablando de las celebraciones de las beatificaciones en las diócesis, el cardenal Saraiva las definió como magníficas experiencias eclesiales y pastorales. Desde el punto de vista pastoral, el hecho de beatificar a un hermano de esta comunidad es una invitación muy fuerte a sus conciudadanos presentes en gran número en la beatificación, a seguir el ejemplo, a seguir el evangelio como lo siguió aquel beato en concreto. Los periodistas pidieron noticias sobre el estado de algunas de las causas más conocidas, a partir de la de Pío XII, para que el prefecto recordó los numerosos testimonios a favor de judíos perseguidos por el nazismo. Para el beato Juan XXIII se espera la certificación del segundo milagro, necesario para la canonización. Para Pablo VI se está elaborando la Positio, mientras que para Monseñor Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en una iglesia en 1980, se está estudiando todas las homilías y los escritos. Para Juan Pablo II, por último, terminada la fase diocesana, el proceso continúa normalmente. El Papa Benedicto XVI solo dispensó del tiempo necesario para iniciar el proceso, no dispensó del proceso, y eso quiere decir que según la decisión del Papa, el proceso de Juan Pablo II debe seguir el iter normal, que se sigue para cualquier otro proceso. Pues ahí están las normas para las beatificaciones y canonizaciones, pues las nuevas normas emanadas precisamente de la Sagrada Congregación para las causas de los santos que preside el cardenal José Saraiva Martins. Una causa de beatificación que está concluida y cuyo anuncio está inminente es precisamente la del siervo de Dios Juan Pablo II. Le auguro que en breve sabremos la fecha de su beatificación. Muy probablemente se le beatifique en Cracovia y con mucha posibilidad quien presida la celebración para su beatificación sea el cardenal Stanislaw Dziwisz, quien fuera su secretario personal durante tantos años. Bueno, platiquemos con Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo titular de la Sexta Vicaría en la Arquidiócesis de México, liturgista, quien nos recibe en esta su casa, su sede episcopal. Don Jonás, muchas gracias. Un gusto que esté este excelente programa dirigido por nuestro amigo y hermano en la fe. Muchas gracias, don Jonás. Contentos de poder platicar y que los televidentes sigan creciendo en su fe y madurando en esta cuaresma hacia la Pascua. Gracias, don Jonás. ¿Es cierto que a esta iglesia le dicen la ballena? Bueno, es ocurrencia del cardenal Norberto. Sí, ¿cómo fue? Es que este templo, por su peculiaridad arquitectónica, porque es atrevida esta construcción, quien viene del norte o del sur por el periférico tiene que verlo. Claro. Y más por la noche que está iluminado y la cruz monumental también iluminada, anunciando que el Señor Jesús camina con nosotros en esta ciudad. Que no olvidemos que en medio de esta ciudad tan peculiar, poliédrica en todos los aspectos, el Señor no nos abandona, camina por esta ciudad. Y el pueblo tiene mucho sentido del humor y le dan muchos nombres, que si es una cofia de una religiosa, que si X, ¿no? Que si son las alas de un ángel, si el techo. Barco. Y cuando yo recibí esto hace casi 7 años, el cardenal les dice aquí a la asamblea: ya no le pongan nombres, ahora es la ballena porque vino Jonás, ¿verdad? Esa es la historia, breve y concisa. Esta iglesia, de nombre Parroquia de la Esperanza de María. En la resurrección del Señor, es un nombre Señor teológico. Pues le llamamos con cariño la ballena, precisamente porque en su interior está Jonás, el obispo Jonás Guerrero. Oiga, la cruz atrial es obra de usted, ¿sí? Porque no tenía cruz. Y algunos decían, bueno, si esta construcción, o como usted ha dicho,
¿qué será? Pero ya con esta cruz enorme ya no cabe duda. Le da identidad. Sí, el arquitecto René Capdeville, junto con otros arquitectos que presentaron en total 3 proyectos arquitectónicos, y optamos por este que pensamos, y creo que así es, lo dice el pueblo de Dios, da unidad en el terminado, en los colores y en el diseño, puesto que esto es algo pues de hoy, es un diseño muy peculiar, como tú puedes ver. ¿Qué altura tiene la 40 cruz? metros desde el inicio. Ajá. Y abajo hay una fuente, hay el agua que brota evocando el árbol de la vida, la cruz, lo que celebraremos el Viernes Santo. La fuente de estas esferas de cantera, justo a la entrada del auditorio, que además es esa magnífico. es la fuente de la plazuela. Esta es otra. Sí, está al pie de la cruz. Al pie de la cruz hay un escurridero de agua, evocando, pues, repito, la cruz, árbol de vida, fuente de vida. Bueno, ¿en qué lugar estamos situados? Esto es una parroquia, Sí, también es sede episcopal, así es. es también sede de la Sexta Vicaría. Sí, ¿Nos platica sobre esos 2 elementos que se juntan en este edificio? sí, cómo no. Desde el tiempo del señor Darío Miranda, cardenal, pastor de esta ciudad, se empezó a buscar la manera de atender al pueblo de Dios, donde el obispo estuviera cercano, y se empezó a urdir este entramado, se le llamaron gerencias, tuvo otros nombres, hasta llegar en tiempo del señor Corripio, vicarías episcopales, y al frente un obispo auxiliar. Actualmente somos 8 obispos auxiliares, 8 vicarías, pero repito, es un proyecto de hace 30 años, que creo que el señor cardenal Norberto, con su celo pastoral, su habilidad de pastor, de guía, le ha dado unidad, le ha dado la armonía propia en una ciudad tan compleja en su pastoral, de manera que cada vicaría con un obispo le ha sido asignada una iglesia para que sea la sede litúrgica, donde el obispo preside, el obispo confirma de manera particular. Aquí se da el envío a los catequistas, misioneros, animadores de la pastoral. Yo tengo aquí, por ejemplo, 14 comisiones que animan y subsidiariamente apoyan las 86 parroquias y rectorías. Aquí, por ejemplo, Dios mediante, el domingo de la Ascensión, vamos a dar el ministerio a 300 ministros acólitos. Vamos a arrancar este ministerio. Tenemos alrededor de 1.600 ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tenemos que dar el ministerio a la cantoría, a los que animan el canto litúrgico, a los lectores. Sí, somos una iglesia ministerial, al servicio de la santidad del pueblo de Dios. Y los laicos tienen un lugar prominente, Sí. evidente, junto con nosotros, los ministros ordenados. ¿Usted es un obispo que apoya el ministerio laical? Así debe ser. Soy católico. Porque no hay se te unos olvide. que no. No, sí, todos somos impulsores. Unos tendrán un poco de ciertas reservas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empujar, como dice el Papa Benedicto, la vivencia del Concilio Vaticano II. Esto es el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Por eso es que aquí tenemos un plan pastoral que estructura las grandes líneas pastorales que el señor cardenal y su equipo determinan cada año qué acento le vamos a dar, 2006, 2007, 2008. Aquí tenemos un plan de pastoral que arrancó en 2001, va en su 5ª fase, pues precisamente para darle estructura a toda la vida pastoral de las 86 parroquias y rectorías, los 8 decanatos. Yo tengo un consejo de pastoral de la vicaría, cada decanato tiene su consejo pastoral, vida consagrada, laicos y ministros ordenados. Nos conjugamos en cada instancia, vicaría, decanato y parroquia. De manera que tenemos 86 consejos parroquiales de rectoría, 8 consejos decanales y un consejo vicarial. Y vamos llevando el plan de pastoral, estamos impulsando una espiritualidad de comunión, que fue el impulso que dio Juan Pablo II en Tercio Milenio Ineunte, diciendo el plan pastoral requiere una espiritualidad. Y le habló del acento, espiritualidad de comunión. Porque un plan pastoral, si no se le da espacio al Espíritu Santo, va a quedar en una estructura, en un proyecto humano. Sí, no, un plan pastoral que va a dar la armonía como obra del Espíritu Santo. Si nosotros queremos darle esa pluralidad de la iglesia, acabamos en cisma. El Espíritu Santo le da la diversidad, ¿sí?, la pluralidad
suscita carismas, suscita ministerios y luego el Espíritu Santo da la unidad para que se dé armonía. Si no, no hay belleza. La belleza de la iglesia. No vaya a ser que la predicación se convierta en un diálogo hacia adentro, ¿no? Un monólogo. Un monólogo. O una autodefensa puede ser, ¿no? Ajá. Terrible, ¿no? Excelencia, platíquenos de su rebaño en dos sentidos. Su presbiterio, cuántos presbíteros tiene usted en la Sexta Vicaría, cuántas iglesias, pero también de su rebaño, las ovejas, porque se conjunta en esta iglesia que es de arquitectura magnífica, ya nos ha dicho usted, y de proporciones grandes, una comunidad con posibilidades económicas, lo que es el entorno de Perisur, Jardines de la Montaña, la parte aquí de Zacatepetl, el Lienzo Charro, pero también comunidades muy pobres, de La Jusco, de Cerro del Judío. ¿Cómo es su rebaño? Bien, es un variopinto, ¿te parece bien? Sí. Tiene una variedad, es la belleza de la iglesia, ¿no? Si tú vienes aquí y ves físicamente estas colonias, pues sí, hablas de gente con posibilidades, pero hay que ir a Santa Lucía, hay que ir a Santa Rosa Xochiac, a San Bartolomé, a Mellalco, al Cerro del Judío, como tú decías, a Capula, al barrio norte, San Bernabé, que hay gente de todo. Aquí mismo hay gente también, hay ángulos de gente de pocos recursos. Además tiene el tráfico aquí en el periférico, que acabamos de escuchar aquí al camión. Sí, que viene a interrumpir el diálogo. Sí, la realidad de nuestra Sexta Vicaría va desde las barriadas hasta estas colonias. Y a todos hay que llevarles el Evangelio. Hemos terminado la visita pastoral en la fase que a mí me corresponde. Está viniendo ahora el señor cardenal en la fase que a él le toca, la visita a los decanatos, y luego el cierre de la visita pastoral a toda la vicaría. Y vamos constatando la vitalidad de la iglesia en el laicado, en la ministerialidad, presencia juvenil proporcionalmente poca, no obstante el número reducido, pero con mucha vitalidad. Las 86 parroquias, de estas 82 tienen plan de pastoral escrito, editado, es lo que le presentamos al señor cardenal en cada visita al decanato, y la vitalidad de los laicos es excepcional, y la alegría y el entusiasmo. A ver, te contaría acá en Villacuapa, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, cuando yo fui a la visita pastoral, antes de la misa salgo al atrio y recibo 400 misioneros, laicos, que fueron a tocar puertas, a llevar el querigma en aquellos edificios que usted viste, y aquí cómo llego, tocando la puerta y diciendo, vengo en el nombre del Señor, y llevando el querigma, Dios te ama, no estás solo, Dios camina con nosotros en esta ciudad, Jesucristo se hace visible, y convocar a los grupos parroquiales, a los retiros de Cuaresma, de Adviento, todo el programa que cada parroquia tiene. Tuviste el cartel que está aquí afuera, con todo lo que estamos ofreciendo en esta Cuaresma, retiros, reflexión, formación de conciencia. Está terminando mañana, por ejemplo, la formación de la conciencia, antropología del pecado, antropología de la gracia, que la gente capta qué sucede cuando dice sí a la maldad y qué sucede cuando dices sí a la gracia, qué sucede en tu memoria, en tu inteligencia, en tu voluntad, en tu sexualidad, en tu habilidad, en tu creatividad, en tu profesionalismo, en el artesano, qué sucede. Sí, la antropología de esto. Sí, entonces la iglesia tiene que ir respondiendo a las necesidades sentidas de las parroquias. En su territorio de la vicaría está incluido Tlalpan, ¿sí? Sí. Tlalpan en algún momento de la historia de México fue la capital del Estado de México. Sí, sí. No le pregunto si se acuerda, porque No, de esto hace no muchos me tocó a mí, años. me han tocado otras. Ajá. Ahora es Toluca la capital del Estado de México, pero fue Tlalpan. Barrios muy, muy cualificados, con mucha presencia, con mucho rostro, mucha identidad. ¿Y su presbiterio cuántos son? En las comunidades están 190 sacerdotes, pero no te olvides de los que están en colegios, universidades, institutos, seminarios. Tengo 16 seminarios, pequeñitos, grandes, 3 nuestros. Somos la Arquidiócesis de México, tiene 3 seminarios propios. Bueno, el seminario conciliar está en su vicaría. Sí, nomás no me toca, le toca al cardenal, una menos. La Universidad Pontificia de México. No me toca, pero está aquí. Entonces suma, y son más de 200 sacerdotes en el área de la pastoral educativa. En ámbitos académicos,
más de 200 no me corresponden, pero sí a la mayoría yo les doy facultad, les doy lo que se llama pues su permiso de ejercer su ministerio aquí. Sí. ¿Cuántos católicos tiene usted? Más o menos, no sé si Sí. tenga el número, de la población de su vicaría, ¿qué porcentaje es católico? Bien, es muy difícil, nos vamos por el INEGI, ¿no? Pues sí. No tenemos otra, pero el total es 1,5 millones de población. De ellos varía, hay barriadas donde hay un 90%, hay barriadas donde hay 70%, un medio que te gustaría un 75%, la media. Supongo que entonces no hay en su vicaría mucho de esta actividad proselitista de sectas. ¿O sí? Hay áreas en que sí. El asunto es que a veces la gente se impacta porque hay grupos religiosos o pseudo religiosos que dicen, este domingo vamos a esta área. Sí, pero vienen del Estado de México, de Puebla, de Cuernavaca, de México. A ver, llegan 200 y se espanta la gente. A ver, ¿por qué no registran los 400 misioneros del Carmen que visitaron 700 familias? 250 misioneros en el Ajusco interparroquial que van visitando los sectores, todas las parroquias están divididas en sectores geográficamente. Entonces el párroco dice, me visitas en Adviento el sector 10 y 11, en Cuaresma el 7 y el 6. A ver, ¿eso no impacta 250? Aquí en San Ángel, 50 familias, papás cargando sus hijos y tocando puertas en misión permanente. Recuerda que la Arquidiócesis de México se adelantó a Aparecida. Claro. La famosa misión continental aquí tiene ya 9 años. Tenemos misioneros, formación, recursos, folletos, procesos. No somos así modélicos, pero es un esfuerzo significativo y digno de encomio porque nos adelantamos a Aparecida, no es cualquier cosa. Aparecida es una gracia de Dios para América Latina. Bueno, usted es un hombre visionario. Yo lo digo porque además es mi obispo, pues yo vivo aquí en este territorio episcopal. Y eres generoso y bondadoso con tu obispo. Gracias. Tengo el gusto de conocerle entonces. Y por eso digo que es un hombre visionario. Es un hombre también, el obispo Jonás Guerrero, que ha gastado mucho de su vida en la atención a las familias, en los movimientos familiares. Y por ello, él fue nombrado como coordinador del Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en México en el mes de enero del año 2009. De esto platicaré con don Jonás después de una pausa que es breve. ¿Qué es lo que se ha estado preparando? Pues le recuerdo que fue Benedicto XVI quien dijo que el próximo Congreso o Encuentro Mundial de las Familias sería en la Ciudad de México en el año de 2009. Y continuamos en más del Pulso de la Fe, ahora que hemos sacado las cámaras de Canal 40 del estudio para entregarle a ustedes este programa desde la Iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, sede de la Sexta Vicaría, en este programa en el que estoy platicando con el obispo Jonás Guerrero Corona, obispo de la Arquidiócesis de México, titular de esta vicaría, la Sexta. Antes de seguir platicando con él, le entrego enseguida esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, en la que usted conocerá el programa para el año paulino, el año que celebrará el bimilenario del nacimiento de San Pablo. Mire. Celebraciones litúrgicas y encuentros de oración, exposiciones, conciertos y representaciones, publicación de sellos, son algunas de las iniciativas que marcarán el año paulino desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009. La iniciativa recientemente presentada en la Sala de Prensa Vaticana se celebra en el bimilenario del nacimiento del Apóstol de las Gentes y quiere tener además un sabor típicamente celebrativo, una clara dimensión ecuménica.
El cardenal Andrea Cordero Lanza de Montesemolo, arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, junto con don Paul Abramovich, prior de Abadía de San Pablo Extramuros, ha precisado que no se abrirá la Puerta Santa, sino que se inaugurará una puerta paulina y se aderezará con un candelabro con la llama paulina que alimentarán los peregrinos. El año paulino ofrecerá especialmente a los católicos la ocasión de redescubrir la gran figura del apóstol Pablo, su múltiple e incansable actividad, sus numerosos viajes que se cuentan especialmente en los Hechos de los Apóstoles escritos por San Lucas. Permitirá releer y estudiar sus numerosas cartas dirigidas a las primeras comunidades cristianas. Permitirá revivir los primeros tiempos de nuestra Iglesia. Permitirá profundizar su riquísima enseñanza dirigida a todos, especialmente a los gentiles. Meditar sobre su vigorosa espiritualidad de fe, esperanza y caridad. Permitirá realizar una peregrinación a su tumba y los numerosos lugares que visitó y donde fundó las primeras comunidades eclesiales. Permitirá revitalizar nuestra fe y nuestro papel en la Iglesia de hoy a la luz de sus enseñanzas. Y finalmente, permitirá rezar y trabajar por la unidad de todos los cristianos en una Iglesia que esté unida y que sea verdadero cuerpo místico de Cristo. El punto ecuménico de la liturgia en general es la bienvenida de peregrinos de otras confesiones. No queremos estructurarnos demasiado porque estamos en un campo de crecimiento, de cambio, de conversión de todos a la unidad. Cuando nos preguntamos lo que podíamos poner en el programa, nos dimos cuenta que era importante no tener un programa, sino que era importante abrir los ojos. Hemos visto muchos peregrinos de otras confesiones, hemos hablado con ellos y de esta forma nace cada una de las iniciativas. No tiene sentido programar o imponer cosas a los huéspedes. Ya no tenemos suficiente con rezar juntos y hacer reuniones ecuménicas juntos. Ya ha llegado el tiempo de actuar juntos. Pues ahí tiene usted el programa para el desarrollo del año paulino, que como se da cuenta, iniciará en junio. Le advierto que vislumbramos la posibilidad, Dios quiera que así sea, que el Papa Benedicto XVI conceda indulgencia plenaria con motivo de la celebración del año paulino, la celebración del bimilenario del nacimiento de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Si así sucede, ya le estaremos informando aquí, pues mucho necesitamos de ganar una indulgencia plenaria, ya que, como le comentaba a don Jonás Guerrero, al obispo, a Monseñor Jonás, pues los clavos se sacan en el confesionario, ¿no? El pecado se tira, pero el agujero queda en la pared. Y a veces don Jonás, al sacar el clavo, se viene con yeso y hasta con pedazos de ladrillo. Entonces, ¿qué acaso la indulgencia plenaria no es como, después de quitar el clavo, darle una rezanadita y una pintada al alma de los creyentes? Por eso es que el ejercicio penitencial es una actitud vital, ¿no? El discípulo de Jesús tiene que estar en constante renovación, ¿verdad? Restañar heridas, ¿verdad? Rehacer. Al final es el hombre nuevo que Jesús quiere de nosotros. Pues con la indulgencia se obtiene o se logra o se consigue o se lucra el perdón de los pecados, pero también la remisión de todas las culpas, ¿sí? Se supone el rechazo a todo pecado, así sea el mínimo, más pequeño, y luego la apertura a la salvación, y el Señor hace maravillas, ¿verdad? Y nos conviene, pues ya dijo el Papa que el infierno existe, aunque algunos dijeron, ¿cómo dice el Papa estas cosas, no? Se les olvidó el credo. Sí, pero allá existe. Desde el credo de los apóstoles. Don Jonás, el Encuentro Mundial de las Familias es como las Olimpiadas. Se celebra cada 4 años. Y en la clausura se dice cuál será la próxima sede, ¿no? Dentro de 4 años. Y el Santo Padre, al clausurar el de Sevilla, Valencia, bueno, estaba cerca, dijo: próximo Congreso de Encuentro Mundial de las Familias, México, Ciudad de México, Arquidiócesis de México. Se acercó al señor cardenal, le saludó. Ya había aceptado el señor cardenal previamente, si no, el Papa no podía anunciar ahí semejante compromiso. Pues ambos son obispos, claro. Uno de Roma y otro de México. Y el colaborador inmediato como cardenal. También, claro, y consejero. Sí.
Y dijo el Papa 2009. Sí, Ya después la sala de prensa de la Santa Sede, meses después, nos informaba las fechas precisas, ¿no? Sí. Me parece del 16 de enero al 18, al 18. precedido de un congreso teológico pastoral. Y luego el señor cardenal Norberto Rivera le nombró a usted responsable Sí. de la coordinación del encuentro. Sí, coordinador, sí. ¿Le pesa aquí? Algo. ¿Sí? ¿Cómo va? Sí, yo Faltan creo 10 que- meses. sí, yo creo que vamos a buen ritmo, porque tenemos calendarizado el qué y el cómo, ¿verdad? De manera que en las fechas tope, algunos le llaman fechas fatales, es decir, tenemos que lograr esto, ¿no? Desde la difusión del logo, que ya está, ¿no? ¿Mm? El lema del encuentro, ¿Cuál que será? lo asigna el Papa, Ah. la familia forjadora en valores, o formadora de valores, que quizá la palabra forjar es más, ¿no? Ujú. Como la forja. Más a hierro al rojo vivo, Eso, con martillazo eso, que da así es, forma. Así es, creo que es una imagen muy clara, muy elocuente. El hombre nuevo se hace en la familia, el futuro de la humanidad está en la familia, ¿verdad? Por eso es tan importante la labor de ustedes, los esposos, y la familia como esté, funcional, disfuncional, pero en la opción por Cristo, forjadora en valores. ¿Y los hijos? Los hijos pues interactúan con los papás, ¿no? Me hizo pensar en una cosa usted. Sí. Bueno, usted me hace pensar en muchas cosas, cosa que le agradezco. Bueno, Porque ya poner a alguien a pensar es un logro, don Jonás, y a mí también, Muy más bien. todavía. Se piensa que los papás son formadores, forjadores de los hijos, sí, pero hemos sabido de casos en los que los hijos así también es. Es forjan una- a los papás sí, yo creo que es el y a los espacio, hermanos. es el espacio. Yo tengo aquí, estoy pensando en una familia que viene a la misa dominical, aquí a las 11 de la mañana que yo presido, porque el niño les dijo a los papás, vamos a la Santa Misa. Y la mamá, que no era practicante, Mm. se ha hecho practicante por un hijo que tiene 8 años, pero que el hijo expresa una necesidad, un hambre de Dios, y quiere ver a sus papás a un lado, ¿no? Bueno, ¿y qué tal el niñito también? Hemos sabido de eso. Bueno, yo supe de un niñito muy cercano, pues es mi hijo, que muy pequeñito, de 3 o 4 años, ¿no? Veía que todos íbamos a comulgar y él dijo un día, yo también quiero galleta. Pues sí, ¿No? ¿Qué claro, pasa? sí. ¿Por qué me excluyen, no? Claro. Y después de eso ya mayorcito fue insistente en que quiero hacer ya mi primera comunión, Claro. quiero recibir la comunión. Claro. Está la llamada de atención Sí. de los niños a los padres, ¿no? Así es. Y a veces el hijo desafía al papá. Papá, dijiste que íbamos a vivir la virtud de la probidad en México corrompido, deshonesto, incoherente. Y dice el papá, sí, pero tú cuando llamaste por teléfono dijiste, dile que no estoy. Y el niño dice, dice mi papá que no está, ¿verdad? O cómo llegas los viernes en la noche. Así es. ¿No? Hay hijos que sí, sin enfrentársele, pero sí confrontando, le dicen al padre, Exacto. ¿qué es esto? ¿Por qué llegas así? Así es, sí. En un estado Sí. indebido. Entonces, ese lema, el logo, va en torno a ello. Es una familia cogida de la mano y entre sus manos nos hacen unos corazones evocando el amor. El color verde que indica la esperanza de la humanidad está en la familia. Y vamos a tener un congreso, vamos a tener una celebración masiva, la Santa Misa, y vamos a tener una fiesta de las familias. Y esperamos, lo pedimos, que el Papa nos pueda acompañar. Eso ya depende de él y depende de Secretaría de Estado y de todas las circunstancias que van anejas a una decisión de decir voy a México en el 2009. Eso no depende de nosotros. Es tradicional del Encuentro Mundial de las Familias la presencia del Romano Pontífice. En Manila, Filipinas, no estuvo Juan Pablo II, yo estaba delicado de salud. Es el único encuentro de este tipo al que no fue el Papa. Es una excepción. Sí, Ujú. por la salud del Papa. Vendrán 40 cardenales, vendrán 300 obispos, vendrán ¿cuántos? Para el Congreso, 12,000 participantes. Y todas las familias. Bueno, y luego los eventos masivos, La logística, las comisiones, la atención a medios, comunicación social, las finanzas, sí, la parte siempre dificilona, ¿no? sí, bastante. ¿Es generosa el pueblo? Sí, 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 sí. No O de perdamos la plano sí esperanza. el codo No, duele. no, no, de- sí. Claro que ellos dicen, bueno, si bien el Papa es distinto, pues claro, lo decimos todos, ¿verdad? Tiene un atractivo, ¿verdad? Pero, Especial. a ver, don Jonás, no vivimos diciendo que el Día de la Familia, que la familia es la célula de la sociedad, que se debe defender la vida,
que el matrimonio, que los hijos, que la comunidad, que la convivencia, que vivir bajo el mismo techo. Y cuando de pronto el Papa nos concede la gracia de ser la sede para este encuentro de las familias, yo pienso que uno tiene que ser generoso en todos los sentidos, dar su tiempo, dar su, pues lo que uno sabe, lo que uno conoce, pero también pues generosamente ayudar a los gastos que esto implica, ¿no? Pero los televidentes están diciendo en su casa, te lo pedimos, Señor. ¿Verdad que haya esa generosidad? Bueno, también estarán preguntando qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Sí, Yo ya dije, claro. ¿quién? Sí. Pues todo el pueblo de Dios. ¿Y Sí. cómo se puede colaborar? Bien. Bueno, la colaboración, ya tenemos toda una institución, un fideicomiso, los permisos de Hacienda, etcétera, toda esa estructura, ¿sí? Que para facilitar y que tengan todos la certeza de un excelente uso del compartir de bienes a través de este asunto, ¿no? Ujú. No olvidemos en medio de esto las catequesis que vamos a ofrecer. Ya Roma ha ofrecido 10 catequesis y la Creyentes de México va a ofrecer 15 subsidios sobre 15 valores, entre ellos la probidad, que tanto urge a México, una virtud que está en su nombre, es desconocida en el país. Probo es el hombre recto, honesto, veraz, todo lo que le falta al país, en todos los ámbitos. Entonces tenemos que arrancar eso en las familias. La familia proba, los papás probos, los sacerdotes probos, los obispos probos, los políticos probos, los comunicadores probos, honestos, rectos, veraces. Imagínate un México ¿Vendrá de probado? de probidad. Sí, 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 sí. pero de pasar por la prueba. Claro, bueno, es probo porque es todo eso. La virtud nunca llega sola, como la maldad no llega sola. El pecado trae consigo otros pequeños y grandes, la virtud trae consigo otras más. Le dejo esta pregunta. A ver, ¿qué no hay ahora diferentes tipos de familias? Le dejo la pregunta bien planteada. Familias en las que no hay papá. Familias en las que la mamá ya se fue. Familias en las que, como deben trabajar ambos, los hijos son educados por los abuelitos. Y tal vez haya allí una familia de abuelitos con los nietos, ¿no? La pregunta entonces es, ¿este Encuentro Mundial de las Familias a celebrarse en México en enero de 2009 estará contemplando también esas familias diferentes, especiales? ¿Regresamos con esto? Sí. Y regresamos también para que, ya que usted, además de ser obispo, el coordinador del Encuentro Mundial de las Familias, presidente emérito del organismo internacional de la Comisión Matrimonial, de Encuentros Matrimoniales, además es liturgista, nos haga el favor de introducirnos al Domingo de Ramos y al Triduo Pascual, ¿Cómo no? Pasión, muerte y Qué resurrección. mejor que desde la perspectiva de la familia, ¿cómo está? ¿Funcional o disfuncional? Trato hecho. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos transmitiendo desde la Iglesia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, sede de la Sexta Vicaría. Estoy platicando con Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo titular de esta Sexta Vicaría en la Arquidiócesis de México. Antes de continuar platicando con él, le entrego un editorial más del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, en el que nos hace reflexionar sobre la muy reciente manifestación del Papa Benedicto XVI, en la que él confirmaba que la Iglesia se opone a toda forma de eutanasia. Ayudar a vivir la muerte con dignidad, manifestando al moribundo la solidaridad del amor, siempre ha sido un deber, pero no hay que suponerlo en ningún caso.
No se ha dicho que la mayor capacidad de la ciencia médica moderna se utilice para ayudar a la vida que se apaga, ya que ésta puede no parecer ya importante, especialmente si se trata de personas pobres y solas, cuya ayuda aparece únicamente como una carga desde el punto de vista utilitarista. Las palabras del Papa en el reciente congreso sobre el tema, junto al enfermo incurable y el moribundo, dicen y piden la participación sincera de la Iglesia y de la sociedad en esta problemática antigua, pero cada vez más actual. El paso de la muerte, al que todos nos acercamos, es un momento importante de nuestra vida. Tiene un sentido por el que es necesario para toda persona humana ser preparado y estar acompañado. Benedicto XVI recuerda a Madre Teresa que quiere que los más pobres experimenten en el abrazo de los hermanos y las hermanas el calor del Padre que les recibe. El trabajo de la medicina paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos incurables va en la dirección correcta. Como recuerda el Papa, también en la reglamentación del trabajo se debe reconocer a los parientes del enfermo las posibilidades necesarias de ayuda a los enfermos terminales. Hay toda una cultura de la solidaridad que ha de desarrollarse, termina el pontífice, porque una sociedad que no consigue aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a hacer que el sufrimiento se comparta y se lleve también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. En esta perspectiva, la Iglesia reafirma su oposición a toda forma de eutanasia directa, porque no puede renunciar a creer en el amor y en la esperanza, en el significado del sufrimiento y en el destino trascendente de cada uno de nosotros. En efecto, el Papa Benedicto XVI, como usted lo ha escuchado en el editorial del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, confirma que la Iglesia, es decir, la comunidad en torno a Cristo, rechaza toda forma de eutanasia. Se tiene que rechazar la muerte, don Jonás, cuando ya se tiene que pasar más adelante de reconocer la vida en un tiempo que estamos viviendo de una cultura de la muerte desatada, ¿no? Por eso nuestra opción es por el Dios de la vida y por la vida en todas sus formas. Por eso tiene lugar la ecología. ¿Te acuerdas de Juan Pablo II? Que decía, tenemos que confesarnos cuando destruimos la creación. Es parte del examen de conciencia. Sí. La basura, la deforestación y todos los abusos, ¿verdad? Pero lo fundamental es optamos por el Dios de la vida. Y precisamente la familia está a favor de la vida, ¿sí? Tenemos que presentar la belleza de la vida de esposos, la vida de hijos, la vida de abuelos, la vida de una mamá que asume su situación disfuncional, pero su opción por Cristo la lleva a que su hijo, mamá soltera, o ahora papás solteros, que se usan mucho aquí en México, están emergiendo, pero el papá que opta y dice, voy a forjar mi hogar en valores y opto por la vida. Ahí tiene a San José, Sí. un hijo que no era suyo, ¿eh? Sí, es adoptivo. Los primeros brazos, bueno, el primer hombre que creyó en Cristo antes de conocerlo. Así es. Las primeras manos que lo recibieron al nacer, ¿no? Y preparó y acompañó a María, la lleva, sí, la acompaña. San José preparó todo el entorno del nacimiento del que es camino, verdad y vida, Jesús, ¿verdad? Usted ha de ser muy feliz de que la Sexta Vicaría esté consagrada a San José, ¿no? Encantado. Siempre celebramos a San José, lo invocamos domingo a domingo, en la misa que yo presido a 11 de la mañana aquí, lo incensamos. Se refiere altar, a la imagen. La cruz, e incensamos su imagen. Magnífica. Imagen, sí, es nueva aquí, ¿no? Aquí es nueva, es obsequio de los padres jesuitas. Padre Camarena, párroco ¿De veras? ¿De la Sagrada Familia? Su familia junto con su superior inmediato optaron por esa imagen, no tenía culto ahí, la tenían en un salón muy bella, muy digna, la acababan de reparar. Y pues les dije, aquí no hay compartir cristiano de bienes, eso es ser jesuita, ¿no? Así que ya sé de dónde se hizo de mulas Pedro. Así es. El padre José Camarena, párroco de la Sagrada Familia, quien generosamente le obsequió esta él imagen fue de San José. el instrumento, sí. Es general, es jesuítica. Es el vicepostulador de el padre Pro, de Miguel Agustín Pro. Sí. Bueno, entramos a este tema un poco dificultoso. Si quiere lo tratamos rápido para luego entrar a lo del Triduo Pascual. Sí. Pero, a ver, hay chicas que quedaron embarazadas, que fieles a su fe, a su hijo y a la vida, dijeron,
yo no aborto, ¿no? Y su hijo nació y lo recibieron y viven con él y son madres solteras y son mal miradas por algunos. Y ahí hay una familia, ¿verdad, don Jonás? Sí, ahí hay vida. Sí, y qué decir de estas familias también, de los abuelitos que, pues, que crían a los nietos. Vamos, en el Encuentro Mundial de las Familias se contemplará estas familias, ¿cómo les llamamos? ¿Diferentes? Disfuncionales, Especiales. suelen decir sociológicamente disfuncionales, pero son familias. Nosotros como Iglesia Católica, en comunión con Jesús, vamos a aceptar al hombre donde está para llevarlo a donde debe estar, como sea. Un narcotraficante converso, el que tiene trato de blancas, no vende mujeres o ahora hombres, converso, un falsificador, un corrupto, converso, lo vamos a recibir. Esa es nuestra identidad. Un San Es que Pablo. Jesús, que recibe a la samaritana y la desafía y la lleva al agua de la vida. Jesús, que recibe a Zaqueo, ¿sí?, el sinvergüenza del pueblo, y lo lleva a la justicia, a la verdad. ¿Dónde están, a mujer, los que Mateo? te acusaban? Sí. Le dice a la adúltera. Pero no vuelvas a pecar. Eso sí. O sea, una vida nueva. Por eso vamos a hablar del tríodo pascual, ¿no? Entonces, la familia como esté, el lugar de los abuelitos es determinante hoy en esta Ciudad de México y en muchos ámbitos de México. Piensa la emigración de papás a Estados Unidos y los abuelitos quedan con los nietos y tienen que ser forjadores en valores. Como esté, papá soltero, mamá soltera, mamá abandonada, papá abandonado, como esté. Pero eso sí, su opción por Cristo, opción por la vida, y de ahí al crecimiento, a la armonía de la familia, anunciar la belleza de la familia, la belleza esponsal, la belleza de la maternidad, la belleza de la paternidad. No obstante los signos de muerte, nosotros fieles, perseverantes, porque optamos por el Dios de la vida. Lo hacemos cada domingo. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Cristo, por su misterio pascual, dador de vida eterna. El Padre, creador de una vida nueva, una humanidad nueva, y recreador en Cristo, lo que vamos a celebrar del tríodo pascual. Mire que San José, siendo carpintero, con sus manos y con el fruto de su trabajo, formó, crió, educó, sostuvo a Jesús y a María su madre. Sí. Dicen que era artesano, o sea, ¿Sí? era carpintero, herrero y así. Constructor. Sí. ¿Cómo dicen aquí? El que hace de todo. Eso era San José. Genio. Sí. Era un genio. Sí, sí, sí. Los techos eran de vigas, de madera. Pues yo creo que había de todo. ¿Te acuerdas cuando vas a Nazaret es cueva? No, no he podido Sí, ir. es cueva. La casa de María. Cueva. San José, cueva. Sí. Pero bueno. Oiga, vamos a Hay Nazaret. que ir, sí. Por lo pronto vamos a celebrar el tríodo pascual. Sí, el próximo domingo es Domingo de Ramos. Sí. Y con esto, litúrgicamente, ¿qué? ¿Inicia la Semana Santa? Sí, bueno. Semana Santa no es un término litúrgico, ¿sí? Sí, sí lo es. Sí, es Domingo de Ramos, luego lunes, martes, miércoles y jueves de la Semana Santa. Y al atardecer del jueves entras al tríodo pascual. Acuérdate que el tríodo es Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección. ¿Sí? Yo quisiera, a través de este recurso, de este areópago nuevo que es la televisión y tú a la cabeza, pues invitar a las familias precisamente a vivir el tríodo pascual en todo su esplendor y que de veras caminemos con la iglesia en la belleza de esta celebración. El Domingo de Palmas vamos a optar por Jesús. El centro no es la palma, el centro es Jesús, que es vitoreado. Hosana al Hijo de David. Entonces la palma nos va a ayudar a, ¿sí? Vamos a ondear la palma, o como se diga el verbo más castizo, eso te toca a ti, ¿sí? Con la palma vamos a decir, opto por Cristo, pase lo que pase. Esa es la fe católica, pase lo que pase. Tú decías la chamaca que dice sí a la vida, pase lo que pase. La mamá abandonada, pase lo que pase. Los abuelitos en su edad madura, pero son la sabiduría de la familia, pase lo que pase. Verá, lo que vamos a hacer el Domingo de Palmas, a decir, creo en el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de David, todos los títulos mesiánicos. Y entonces nos abocamos a la Semana Santa porque ahí está el triduo sacro, que es el corazón de las celebraciones de la Iglesia Católica. De ahí vienen los sacramentos del misterio pascual, de ahí viene la Pascua semanal, que es el domingo, pero tenemos una Pascua anual. Yo invitaría a vivir cada día un valor. ¿Qué te parece? Jueves Santo arranca el tríodo pascual con la misa en la Cena del Señor y el lavatorio.
¿qué te parece que el valor fuera la aceptación? Acepto como Jesús y con Jesús y en su poder que voy a lavar los pies. Eso. Voy a lavar los pies, es decir, voy a apoyar a esta mamá soltera. Voy a apoyar a esa chamaca que en la universidad queda embarazada por el camino que sea. No vamos al pasado, ahí hay vida y vamos a apoyarla. Al papá soltero, aquí estoy pensando ahorita en unas religiosas cuya labor es cuidar a los niños de mamás y papás solteros. ¿Habías oído eso? Aquí en Tlalpan. mira. Habías de hacer un reportaje sobre eso. Bueno, es Nadie que también conoce. usted en Tlalpan tiene al monjerío, oiga. Tengo Tlalpan es tradición. 104 comunidades en toda la iniciaría de religiosas. Conventos e internados, bueno, Tlalpan es semillero de A Dios eso. gracias, sí. Bien, entonces ¿Y el el Jueves servicio? Santo, la aceptación, ¿qué te parece? Ajá. Por eso como con mis hermanos, comulgo la cena del Señor. Y ahí es donde encuentro el poder, la capacidad, al final es virtud, de lavar los pies a los demás. ¿Qué te Servir. parece? Pero entonces las familias tienen que hablar con los hijos, los abuelitos con los nietos, el valor del Jueves Santo, la aceptación. ¿Qué te parece? No, maravilloso. El Viernes Santo estamos ante la cruz. El centro es la cruz. Por eso es que la acción litúrgica será adoración del misterio de la cruz. Estamos ante el misterio. El misterio es lo que se ve y se esconde mucho más. Lo que vemos es la cruz, se esconde mucho más. La totalidad de Jesús. Padre, todo está consumado. Pero imagínate un papá que va a la totalidad. Un comunicador que va a la totalidad. A la verdad, pase lo que pase. Más allá de donde estoy parado ahora. Sí, es virtud. Ajá. ¿Sí? Un obispo que va a la totalidad. Unos hijos, unos nietos que van a la totalidad. Es el misterio del Viernes Santo. Por eso vamos a adorar el misterio besando la cruz. ¿Sí? Adoramos el misterio. Pero está precedido en todos los barrios el Vía Crucis, ¿sí? O el Camino de la Cruz. Son actos devocionales importantísimos. Hay indulgencia plenaria para el Vía Crucis, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? Sí. No, bueno, ya. Aquí me tendrá. Bueno. Y Tengo luego, dos ¿sí? minutos. Ah, muy bien. El sábado, ¿qué te parece? La vigilia pascual. No, es el silencio ante el sepulcro. Ah, Ese sepulcro que va a estar vacío el domingo. Pero el sábado estoy ante la muerte, ante el despojo. ¿Qué te parece? Asumir mis signos de muerte, ¿qué te parece? Nos cuesta mucho. Somos mexicanos. La autoestima no lo permite. Estamos muy baja. No, el católico discípulo de Cristo, ante el sepulcro, asume los signos de muerte y medita sobre los signos de muerte. El sábado está la iglesia en oración, en meditación, en la espera de la resurrección. Y el domingo, vida nueva. pero antes, ¿a qué hora venimos aquí el sábado en la noche a celebrar con usted la vigilia pascual? Aquí a las 7:30 de la noche. ¿Nos invita? Ah, claro. Mire, tengo que meter la audiencia del Papa, Muy pero bien. como estamos en audiencia con el señor obispo, No, que entre Benedicto XVI. platíquenos nuestro un pastor. poquito más. Bueno, habló sobre San Agustín. Muy bien. Háblenos sobre ese sepulcro vacío. Sí, y nomás quisiera decir que Ajá. no pierdan de vista el resumen. Aceptación, totalidad, asumir heridas, signos de muerte, mis complejos. Que se haga, Señor, mi tu falta voluntad. Pero la voluntad de Dios, vida nueva, tengo que llegar al domingo. Por eso tiene una unidad el tríodo pascual. Los 4 valores, ¿sí? Aceptación, ¿sí? Asumo, es decir, totalidad, sábado santo, asumo mis signos de muerte y domingo vida nueva. Toda la Pascua, 50 días de vivir como resucitados. Tanta falta que nos hace. Bueno, don Jonás, yo vine por hebra, pero saqué hilo, porque nos ha entregado usted una catequesis. Ahora entréganos su bendición. ¿Cómo Siempre no? ponemos la bendición del Papa, pero estamos en la sede del obispo, en la sexta vicaría. Pues recuerden que al dar la bendición en la Iglesia Católica, aceptamos que cada uno de ustedes, benditos por la palabra de Dios, bendecir es decir, bien, tú tienes que ser bendición para los demás. En el silencio de tu hogar, los hermanos enfermos que nos estarán escuchando y asiduos televidentes del señor O'Farrill en este espléndido programa, no olviden, ustedes tienen que ser bendición para los demás. Bendición desde la silla de discapacitado, bendición desde el lecho del dolor, bendición en la alegría esponsal, esposos, papás, bendición como padres, abuelitos, hijos, bendición para sus padres y todos bendición. Por eso pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos honestos y permanezca siempre. Una feliz vivencia del tríodo pascual para que resuciten a la vida nueva en Cristo en el poder del Espíritu Santo. Gracias. Muchas gracias a usted, Excelencia, por recibirnos en su casa, en su sede, por entregarnos esta catequesis y por abrirnos también su corazón. Le veo el sábado santo, 7:30 de la noche, vigilia pascual. Sí. Gracias. La madre de todas las celebraciones, dijo San Agustín. Y gracias a usted que hace el favor de vernos y escucharnos. Agradecemos que haya estado con nosotros desde esta sede episcopal, Sexta Vicaría, desde la parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor. Le agradecemos que haya estado con nosotros.